ahora. Vamos al Congreso con una noticia del momento, retomar el contacto ahí con Kevin Felgueras. Kevin, cuéntanos. Sí, justamente, Pati, hay un grupo de parlamentarios que va a anunciar una interpelación contra el ministro de Salud, Enrique París. Escuchamos de inmediato al diputado Miguel Crispi. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las razones para empezar a juntar las firmas para llevar adelante esta interpelación contra el ministro de Salud? Sí, bueno, esta mañana nos hemos reunido los miembros de oposición de la Comisión de Salud y todos somos muy conscientes de una situación muy crítica que se está viviendo a nivel nacional. Vemos el colapso todos los días de la red hospitalaria. Vemos no solamente el colapso que aparece más en televisión, también el colapso de los centros de salud familiar, que están atendiendo y reteniendo pacientes porque no hay camas disponibles en la red hospitalaria. Y vemos una incapacidad del gobierno de abrirse a un diálogo de manera mucho más colegiada. Se ha hablado tanto de tener una gobernanza distinta, para tener una política de Estado y no una política de gobierno para hacernos cargos entre todas y todos de la pandemia. Por eso es que nos parece que hay antecedentes suficientes para poder presentar una interpelación. Nosotros, entendiendo el momento crítico que se vive, vamos a recopilar los antecedentes como oposición, nuestras bancadas, vamos a definir en ese momento quién realizaría la interpelación y luego serán el momento de juntar las firmas. Pero nos parece que esta institución de la interpelación no debe ser, no es un show, básicamente es un espacio republicano en lo cual el Parlamento se dirige a un ministro y le exige respuesta. Algo que ocurre todos los días en los sistemas parlamentarios y que para nosotros pareciera ser un tema excepcional. Esto debería ser la norma y sobre todo en este momento tan delicado nos parece que tanto el Parlamento como la sociedad civil necesita respuestas de otro calibre por parte del ministro París. Diputado, para explicarle bien a la gente qué es lo que cambia entre lo que sucede en las comisiones, donde el ministro París también ha... La capacidad de camas. Y volvemos a escuchar al diputado Crispi en esta interpelación que está anunciando al ministro Enrique París. Cada cama significa 6 nuevos contratos que no están disponibles, 6 honorarios que no están disponibles para administrar una cama. Ayer estuve en el hospital Padre Hurtado y la verdad es que el nivel de colapso es brutal. Entonces está el tema de las camas, está el tema de la trazabilidad, que hoy día se le ha quitado a la APS y lo está haciendo de manera centralizada las seremías que no tienen la capacidad para hacerlo. Está el tema de la transparencia y de dónde se toman las decisiones. Vivimos la polémica hace un par de semanas respecto a la mesa COVID, que la verdad es que no existía. Es decir, son muchos los temas. Y el ministro no solamente se debe a un punto de prensa 3 veces a la semana, sino también debiera estar aquí en el Parlamento respondiendo a las preguntas que le podamos hacer como poder independiente del Estado. Se le consulta al diputado Miguel Crispi sobre precisamente las interpelaciones, los temas que va a componer esta eventual interpelación al ministro de Salud, Enrique París. Va a hablar ahora el diputado Ricardo Celis, del Partido por la Democracia. Bueno, lo principal yo creo acá es hacer una conversación en las bancadas, definir el cuestionario entre todos, que este cuestionario apunte a lo que acaba de señalar el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Crispi, que tiene que ver fundamentalmente con la respuesta institucional del sistema sanitario, con la trazabilidad, con la comunicación de riesgo y finalmente que se señale bien qué está pasando con la vacunación, que es un tema que todavía tiene muchas dudas en Chile. Yo creo que resuelto ese cuestionario, por todo, vamos a definir quién es el interpelador y allí yo creo que va a ocurrir ese momento. Diputado Celis, anteriormente, hace varios años ya acá en la Cámara de Diputados, muchas veces una interpelación era casi un paso previo a una acusación constitucional. ¿Ustedes descartarían o reafirmarían esa idea? No, yo creo que la interpelación es un momento republicano, en donde los ministros tienen que responderle a la sala, que es la diferencia respecto a una comisión, tienen que dar respuesta a la sala en su conjunto de las acciones que está llevando la autoridad del Ejecutivo. Ese es el tema central. Y es un acto absolutamente de fiscalización y es un acto republicano que ocurre casi todas las semanas en los sistemas parlamentarios. Aquí ocurre excepcionalmente. Habría que decir que cuando se aprobó la prolongación del estado excepcional la vez pasada, el Ministerio y el señor Ministro del Interior quedó y lo dijo públicamente que iba a venir una vez al mes a dar una cuenta pública de lo que se estaba haciendo. Eso no ha ocurrido. Así que hoy día eso adquiere mayor relevancia todavía. Muy bien, ahí estaban parte de las declaraciones entonces de los parlamentarios. Habla también el diputado Rosas.
sobre esta interpelación que se impulsaría contra el ministro de Salud, Enrique París. Hay varias cosas que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, como país, pero no es algo que deberíamos acostumbrarnos, a seguir teniendo oleajes de distintas variantes en nuestro país, a seguir teniendo fallecidos, a seguir teniendo un conteo de casos que finalmente nos está dando la realidad de la curva epidemiológica. Es una situación de un manejo que realmente ha sido desastroso para nuestro país de la pandemia. Desde el inicio se le planteó en enero del año pasado el tema que hoy día plantea el Colegio Médico, el cero COVID, pero no se hizo caso y finalmente tuvimos las cepas que nos avanzaron en la primera, segunda y ahora la tercera ola, y vamos a tener probablemente una cuarta ola si siguen con la misma conducta de no escuchar a la ciencia y no escuchar a los especialistas. Ahí estaban parte de las declaraciones entonces de los parlamentarios en torno a esta interpelación que para que se concrete deben haber varios pasos previos. Lo decía el diputado Miguel Crispi, lo que se debe hacer primero es conversar en la oposición, luego juntar un total de 52 firmas, de allí presentar la solicitud de interpelación y posteriormente en la sala de la Cámara ver si es que se aprueba de manera unánime o si se vota y por mayoría simple se definiría allí la fecha. Y por cierto, la misma oposición debería determinar también cuál es el parlamentario o la parlamentaria que realizaría esta interpelación. Justamente hay parlamentarios del oficialismo acá ubicados en el podio, ustedes me avisan si es que también podemos recoger algunas impresiones con respecto a esto. Está la diputada Paulina Núñez, el diputado Camilo Morán y el diputado Francisco Yguren. Diputados, yo sé que ustedes vienen a hablar de otro tema, pero aprovechando lo que escuchábamos recién, se está hablando de esta interpelación contra el ministro de Salud, Enrique París. ¿Qué les parece a ustedes en medio de esta situación compleja en la pandemia? Sí, a ver, primero lamentamos profundamente que la oposición esté pensando en interpelar al ministro de Salud. Y lo quiero decir con todas sus letras, es desenfocar al ministro de su trabajo. Desenfocar al ministro de Salud de su trabajo es jugar con la vida de los chilenos. Hoy día, qué duda cabe que todas las autoridades en materia de salud, CEREMIS de salud, los subsecretarios en materia de salud, el propio ministro París, obviamente que están abocados a poder que los chilenos y chilenas salgan rápido de esta pandemia. Por lo tanto, a mi juicio, esto es un show. Si realmente los diputados y diputadas quisieran tener mayor información, para eso hay otras instancias, como por ejemplo la propia Comisión de Salud, donde el ministro París ha asistido a todas, o también las propias comisiones en los mismos gobiernos regionales cuando el ministro ha estado presente en ellas, como la propia subsecretaria Daza que estuvo en Antofagasta hace un par de días. Pero hoy día quiero insistir en aquello, no es el momento. Desenfocar al ministro de Salud de su trabajo es jugar con la vida de los chilenos. Si quisieran esta información, está el Ministerio de Salud, están las comisiones de salud y lógicamente que ante el anuncio de la evaluación y la pronta reunión de estas firmas, esperamos que la oposición entre en sí, no se presente esta interpelación y no hagamos al ministro perder su tiempo ni estar desenfocado en aquello que hoy lo tiene ocupado, que es poder sacar adelante a nuestro país en esta pandemia. Diputada Núñez, una última pregunta. El propio ministro de Salud dijo la última vez, lo decían los parlamentarios, cuando se extendió el estado de excepción constitucional, que él iba a venir a dar cuenta del estado de la pandemia y finalmente cómo se está combatiendo. No se ha hecho eso. La interpelación podría ser un mecanismo para que se venga a dar esa cuenta que el mismo ministro se comprometió. Bueno, primero, si esta interpelación se produce, lógicamente que es una oportunidad para el ministro de poder contarle a todo el país las acciones que se han tomado en esta medida. Pero cuando uno ve una oposición interpelando a un ministro, sabiendo que está en otras instancias, lógicamente que lo pone y lo apresura para que se desenfoque, en definitiva, en su trabajo y pierda el tiempo, porque si algún parlamentario cree que con su interpelación va a colaborar en la pandemia, está muy equivocado. Lo único que está haciendo es entorpecer el trabajo de las autoridades en esta materia y creemos sinceramente que a esta altura una interpelación es inoficiosa. Ahí estaban parte de las declaraciones de la diputada Paulina Núñez. Nosotros, Pati, vamos a seguir con otros temas acá en el Congreso Nacional, pero ahí estaba, de lado y lado, por cierto, las declaraciones sobre esta eventual interpelación al ministro de Salud. Este anuncio de inicio del proceso, por así decirlo, para esta interpelación. Vamos a seguir bien atentos de todas las actividades y las situaciones que se están dando en el Congreso. Muchas gracias, Kevin. Estás muy bien.
Chao, que esté bien. que la única posibilidad